Esta iniciativa forma parte de nuestro empeño de acercar a la provincia de Alicante exposiciones destacadas que han recorrido con éxito numerosos países. La muestra, de carácter itinerante, ha podido visitarse en varias ciudades de Estados Unidos, México, ha estado también en Hong Kong y Nueva Zelanda. En su periplo destacan destinos europeos como Viena, Copenhague, Nápoles, Varsovia, Berlín o Madrid. En total, desde 2003, más de 1 millón de personas han visto esta interesante exposición en todo el mundo. Y a partir del 7 de julio y hasta el 1 de noviembre podremos disfrutar de la muestra Las máquinas de Leonardo en Alicante. La exposición internacional excepcional que se podrá visitar aquí en el Palacio de la Educación Provincial será de manera gratuita. Con la collaborazione con il signor Nicolai, che è il mio ex socio, e suo padre e también mi padre, e iniziamo producendo las máquinas de Leonardo. Muchas exposiciones che è stata realizzata in principio in Florencia, la prima esposizione nacque in Florencia, al Salone Donatello, in piazza San Lorenzo, dalla quale poi seguirono molte mostre in Europa e oltreoceano, dagli Stati Uniti alla Nuova Zelanda, alla Cina, insomma, esposizioni in musei, dei musei più importanti del mondo. Riprodurre le macchine significa un approccio al lavoro sul legno molto complesso e il nostro studio fondamentale si basa sulla consulta dei disegni che Leonardo ha lasciato sui codici. Incluso por logística, por seguridad, pero por ejemplo todas las mecánicas, hay muchas piezas que realmente la gracia es esa interactividad, ver cómo realmente funciona un cojinete hecho con madera. Y estamos hablando siempre, me repito, lo siento, del contexto. Estamos hablando del siglo XVI, finales del XV, vivió una época a caballo de 2 siglos, ¿no? Y ver cómo era capaz de evitar el rozamiento de 2 piezas móviles, es que realmente sorprende. Nos sorprende a nosotros que estamos todo el día con él, ¿sabes? Y eso se ve muy claro cuando empiezas a mover. Fíjate qué fácil es cuando lo ves hecho, pero hasta que lo hizo nadie se había dado cuenta. Lo digo un poco por el público objetivo también, que vendrán niños a verla. Ahí estamos. Cuando hablamos de niños, claro. Bueno, de niños, chavales. No, estamos hablando, por ejemplo, de escolares. Yo creo que es perfecto. Perfecto porque además abre la mente. Estamos en una época de móvil, de pantallas, etcétera. Me parece muy bien, no lo voy a criticar, no es mi trabajo. Pero cuando ves trabajos hechos de madera, artesanales, que realmente te abre la idea, te abre la mente. Sí, jubilados. Los jubilados también tenemos algo que decir. Lo disfrutará prácticamente toda la gente que venga, porque siempre encuentras algo que te llama. ¿Sabes? Uno se quedará en un aspecto, otro se quedará en otro. Además, no solo son las máquinas, las explicaciones, que al lado está el diseño de Leonardo. Entonces, hemos de pensar que trabajar con los diseños de Leonardo, algunas veces el hombre nos lo puso muy fácil, pero otras veces nos lo puso muy difícil, porque solo era él que lo veía. Vengan a visitar, como bien ha dicho Xavier, pues bueno, lo de las pantallas, eso ya les viene de serie y nosotros que tenemos que poner nuestro granito de arena para que la cultura les caiga. ¿Qué horario va a tener esta exposición y hay una previsión de visitantes? Pues el horario es durante todo el día, ¿verdad? Sí, es durante todo el día. Ya, como he dicho antes, es de forma gratuita. Previsión de visitantes, pues yo creo que va a tener mucha aceptación, porque ya hemos dicho todo el periplo, ¿no? de países que ha visitado la exposición. Ya es una exposición de mucho calado y esperamos que tenga pues, un gran número de visitantes. Claro que sí, estoy segura de ello.